esta noche nos vamos a enfocar principalmente en el análisis de riesgos que debemos hacer de origen eléctrico, y vamos a analizar los factores de riesgo más comunes de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Y bueno, hoy tenemos un bloque bastante interesante. Entonces, les voy a compartir pantalla para que podamos continuar. Por favor, ahí están viendo mi pantalla, sí o no en el chat. ¿Me escuchan bien? Perfecto, estamos escuchando. Gracias, Romualdo, muy amable. Perfecto, Meyer, excelente, eso fue un sí brutal, hermano. Excelente, listo. Entonces, vamos a continuar. Nosotros ayer estábamos en esta parte, sí, estábamos viendo riesgo eléctrico, pero no estábamos aquí en esta diapositiva, estábamos más bien en esta diapositiva de acá. O sea, habíamos terminado calculando las distancias de seguridad, sí, de acuerdo al RETIE, de acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y habíamos visto pues cómo poner a tierra tuberías y eso, ¿cierto? Hoy vamos a aprender a hacer una evaluación del nivel de riesgo, ¿cierto? Es importante que nosotros podamos determinar qué tipo de riesgo tenemos, qué tipo de riesgo tenemos en una determinada situación, en un determinado proyecto, en una instalación puntual, ¿sí? Entonces vamos a aprender a hacer lo que es una matriz de riesgos y vamos a analizar los factores de riesgo más comunes, ¿cierto? Entonces, evaluación del nivel de riesgo. Para los efectos del presente reglamento, se entenderá que una instalación eléctrica es de peligro inminente o de alto riesgo, perdón, cuando carezca de las medidas de protección frente a condiciones donde se comprometa la salud o la vida de las personas, tales como ausencia de electricidad, arco eléctrico, contacto directo o indirecto con partes energizadas, rayos, sobretensiones, sobrecargas, cortocircuitos, tensiones de paso, contacto y transferidas que excedan los límites permitidos. Entonces, la norma, el RETIE, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Internas, nos tiene a nosotros una herramienta que nos permite a nosotros determinar cuál es el factor de riesgo eléctrico, cuál es el nivel de riesgo que podemos tener ante una situación determinada, ¿cierto? Entonces, nosotros en este formato, esta es la matriz de riesgos que nos propone el RETIE, no es solamente utilizada para aplicaciones eléctricas, sino que también se utiliza, por ejemplo, para evaluar el nivel de riesgo ante riesgos de origen mecánico o pues otros tipos de riesgos que puedan existir, ¿cierto? Lo digo porque trabajando en la industria ya me tocó en una situación, tuvimos que realizar un análisis de todos los factores de riesgos que había, no solamente eléctricos, sino también mecánicos, y utilizamos esta misma matriz, entonces entiendo que es una matriz prácticamente universal, o bueno, tiene una gran aplicabilidad en diferentes sectores o en diferentes áreas de la ingeniería, no solamente en la parte eléctrica, ¿cierto? No es solamente única pues de nuestro sector. Esta matriz que ustedes ven acá, esta matriz se compone de varias partes, ¿cierto? Entonces, esta primera parte, que es como el encabezado, nos dice riesgo a evaluar, ¿cierto? Entonces, el riesgo a evaluar, ¿cuál va a ser? Puede ser una quemadura, ¿cierto? Puede ser un arco eléctrico, puede ser una quemadura debido a qué? A un arco eléctrico, ¿cierto? ¿Y cuál es la fuente? Es decir, ¿dónde se encuentra el riesgo? Pues, por ejemplo, en la celda de 13.8 kilovoltios, ¿cierto? No es un ejemplo propio de esta capacitación, aparece en el RETIE, el mismo RETIE tiene este ejemplo pues en la matriz que tiene en el capítulo correspondiente a riesgo eléctrico, ¿cierto? Que es el artículo 9 del RETIE, ¿sí? Entonces, en este lado tenemos el encabezado, en esta parte de acá, la matriz tiene lo que son las consecuencias, ¿sí? Aquí aparece al lado consecuencias, y las consecuencias el RETIE las evalúa
en varios aspectos, ¿cierto? Entonces, uno es en personas, las otras son consecuencias económicas, las siguientes son consecuencias ambientales y las últimas son en la imagen de la empresa, ¿cierto? Entonces, en personas, pues es saber si esto puede ocasionar una o más muertes, o si por el contrario esto le puede generar a una persona una incapacidad parcial o permanente, o si le puede generar una incapacidad temporal, como aparece acá, que sería pues una incapacidad mayor a un día, o si la persona puede llegar a tener una lesión menor, es decir, que no tendría incapacidad, algo que pues al otro día le permitiría a la persona seguir pues con sus labores normales, o si puede tener una molestia funcional, es decir, que afectaría su rendimiento laboral, ¿sí? Entre más, algo importante pues anotar acá, que ya nosotros podemos ver, es que entre más arriba, más alta la consecuencia, ¿cierto? Es decir, que, por ejemplo, la consecuencia más grave, pues es una muerte en personas, va a ser pues una o más muertes, ¿cierto? Eso va a ser, entonces, entre más arriba es más grave la consecuencia o tiene un impacto más fuerte o digamos la magnitud del impacto va a ser mayor en personas, ¿sí? En económicas, podemos encontrar que la matriz nos dice que las consecuencias que podemos llegar a tener son daño grave en infraestructura, una interrupción regional, daños mayores, salida de subestación, sí, puede ser que por la manifestación de uno de los riesgos que vamos a ver acá, se nos salga de operación una subestación eléctrica, ¿cierto? Podemos tener también daños severos, una interrupción temporal, o podemos tener daños importantes, interrupción breve, ¿sí? O podemos tener daños leves, no interrupción. Es decir, que debido a que se nos materializa un riesgo, pues nosotros no vamos a tener una interrupción, ¿cierto? Tenemos consecuencias ambientales, podemos tener una contaminación irreparable, lo que pasa cuando se rompe un oleoducto, por ejemplo, y se derrama el crudo a un ecosistema, puede ser un río, o puede ser una laguna, o puede ser un pedazo no sé, un área, un área de una selva, o no sé, de una parte rural, ¿cierto? Que viene a afectar ese ecosistema y que es una contaminación, pues que hay que esperar que pasen muchos cientos de años para poder que se aminore ese impacto ambiental, ¿cierto? Podemos tener también lo que es una contaminación mayor o una contaminación localizada, ¿sí? Que sería esta de acá. Podemos tener también efecto menor o puede ser que no tengamos efecto, ¿cierto? No necesariamente pues una salida, no necesariamente un cortocircuito o una descarga atmosférica pues nos va a generar un daño ambiental, ¿sí? En la imagen de la empresa, y en esta quiero explicar un poco más a fondo como en qué consiste este concepto, podemos tener una afectación o una consecuencia a nivel internacional, podemos tener consecuencias a nivel nacional, podemos tener consecuencias a nivel regional, o podemos tener consecuencias a nivel local, o podemos tener consecuencias a nivel interno en la imagen de la empresa, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en la imagen de la empresa? La imagen de la empresa hoy en día, con todo el tema de las redes sociales y con todo esto de que vivimos en una era que es netamente digital y de que estamos todos conectados y de que estamos todos comunicados, se hace muy fácil levantar, se hace muy fácil poder correr un comentario que le genere una desconfianza general, que le genere una desconfianza a las personas o que haga que este comentario tenga unas afectaciones en una empresa determinada. Voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Eh, Si yo, por ejemplo, inicio una cadena de WhatsApp o si se inicia una cadena de WhatsApp, no digamos yo, pues porque yo no suelo hacer esas cosas, pero si se inicia una cadena de WhatsApp diciendo que, no sé, los espaguetis de una marca determinada son hechos con, no sé, son
son hechos con, digamos, sangre de las personas pues, que fallecen en procesos quirúrgicos, o mejor dicho, es hecho con grasa de cirugías estéticas, ¿cierto? Pues obviamente al otro día nadie va a comprar esa marca. ¿Por qué? Pues porque me la envían a mí, alguien se la envía a otra persona o se la envía a otras 5 o 10 personas, de esas 5 o 10 personas se la envían a otras 5 o 10 personas y el día de mañana esa cadena ya ha salido hasta por las noticias y la marca al otro día no está, y la marca de espaguetis al otro día no está vendiendo espaguetis, ¿cierto? Un caso similar pareció, pues, pareció, no, sucedió, por ejemplo, con lo del poni muerto, pues que salió una noticia, pues, de que, de la del poni muerto, supongo que ustedes la deben conocer, eso fue hace varios años, como unos 4 o 5 años que salió esa noticia y eso al otro día nadie quería comprar poni malta. Entonces, hoy en día, precisamente por la digitalización y por todo lo de las comunicaciones, es muy fácil que un comentario llegue a afectar la imagen de una empresa. Es muy fácil, o sea, sale una noticia hoy en una red social y se empieza a replicar y se empieza a replicar y se empieza a replicar y se vuelve viral y al otro día la empresa ya no está vendiendo. Sí, al otro día ya la empresa no está vendiendo. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta que las acciones que nosotros hacemos y cuando se manifiesta un riesgo eléctrico, cuando se manifiesta un riesgo de eléctrico, mecánico, del tipo que sea, y si esto llega a salir a ser conocido por la opinión pública, o si esto se llega a conocer en noticias, o llega a salir en una de estas cadenas, en una red social, la afectación que puede tener la compañía es absolutamente grande en términos económicos. Yo trabajé en una compañía multinacional y en esa compañía cuando ocurría un accidente, no, o sea, nadie decía nada hacia el exterior. Nadie podía comentar nada porque era un asunto supremamente grave. Se curaban mucho en salud y se protegían mucho de los comentarios hacia el exterior porque esto le podía generar una mala imagen a la empresa y a esto podría hacer pues que bajaran las ventas de una manera considerable. Pues imagínate vos que estás comprando comida de una determinada marca y te dicen, no, el día de ayer se cayeron, una persona se le cortaron 4 dedos, se le cortó una mano y la mano cayó en la producción y pues toda la producción, todas las galletas que están el día de hoy, pues vienen pues se pueden encontrar un pedazo de dedo ahí, una falange, pues obviamente eso al otro día pues nadie va a comprar, ¿cierto? Entonces por eso la afectación en la imagen de la empresa hay que considerarla también, es una consecuencia bastante grave en términos económicos, le puede impactar muchísimo a una compañía y por eso esas consecuencias hay que medirlas, o sea, esas consecuencias hay que tenerlas en cuenta. Las empresas, sobre todo multinacionales, se cuidan mucho de los accidentes, es decir, el tema de seguridad industrial y el tema de controlar los riesgos, no solo eléctricos, sino a cualquier nivel, viene a ser muy estricto porque el hecho de que se manifieste, el hecho de que se materialice un riesgo puede implicar unas consecuencias en términos económicos muy grandes para la compañía y por eso ella se cuida mucho de estos riesgos. Por eso es que cuando usted va a trabajar en una compañía multinacional, o sea, cuando usted se vuelve contratista de una compañía multinacional, usted entra a trabajar a las 7 de la mañana o a las 7:30 a hacer su labor para la cual fue contratado como empresa contratista, hacer una instalación industrial, montar unos circuitos eléctricos, montar una iluminación, montar un tablero eléctrico. Usted llega allá a las 7 de la mañana, que es la hora en la cual se permite pues el ingreso. A partir de las 7 de la mañana se permite el ingreso y usted solamente, y su horario va a ser, por ejemplo, de 7 a 5, ¿sí? Usted entra a las 7 de la mañana y no empieza a trabajar sino hasta por ahí las 8:30 de la mañana. Y no por su propia voluntad, claramente, sino porque tienen unos procedimientos de seguridad que son bastante estrictos. Un ejemplo es cuando yo trabajaba en el sector de los alimentos,
los contratistas que estaban a mi cargo se demoraban por lo menos una hora en empezar a trabajar. Era una hora perdida y tenían que estar acabando por lo menos media hora antes de la hora de salida. ¿Y por qué? Porque el protocolo de seguridad era bastante complejo, es decir, había que ir y llenar el permiso de trabajo, había que ir y verificar que las eslingas que estaban utilizando para el trabajo en alturas todavía estuvieran certificadas, que no se les hubiera vencido la certificación, ¿cierto? Que todavía fueran aptas. Había que verificar, había que hacer una serie de chequeos, luego tenía que venir el de seguridad industrial verificaba los andamios, verificaba el manlif o verificaba la tijera, etcétera. O sea, hacía una cantidad de verificaciones, verificaba que todos tuvieran sus EPP, sus guantes, sus botas, sus gafas, la persona tenía que tener una cuerdita, tenía que tener las gafas amarradas por medio de una cuerda, ¿sí? Para evitar pues que las gafas se fueran a ir al producto cuando la persona se agachara en un equipo. Este tipo de cosas, o sea, era supremamente complejo. ¿Por qué? Porque ellos se cuidan mucho con este tema de la seguridad y ellos hacen esas evaluaciones con esta matriz. Entonces, el tema de la seguridad es un tema, el tema de los riesgos eléctricos, para poderlos controlar hay que tener una planeación y hay que tener una logística implementada, una serie, digamos que de procesos que te permiten tener control sobre los riesgos. Y no creas, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajaba era una empresa que se cuidaba mucho en este sentido, se cuidaba mucho pues respecto a los riesgos y más sin embargo a veces uno iba a ir a empezar un trabajo en alturas cuando veía que la eslinga de la persona estaba vencida y pues no podía o se le había vencido el examen de salud ocupacional, ¿cierto? Y bueno, esto pasa y por eso es que hay que establecer unos procedimientos claros y que permitan identificar estos tipos de errores o de situaciones que se pueden presentar y que pueden atentar contra la seguridad, contra la salud de las personas, contra su integridad y haciendo que se materialice un riesgo determinado, ¿cierto? Entonces, en este lado de la matriz tenemos lo que son las consecuencias, ¿sí? Mientras que en este lado de acá tenemos la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que ocurre ese riesgo determinado. Vamos a colocarla acá, esta vamos a ponerla en rojo, la voy a señalar en rojo para que la tengamos clara. Pongámosla más bien en, bueno, también está el verde, pongámosla en este amarillito para que se diferencie del rojo y el verde que aparece acá, ¿cierto? Entonces, nosotros en este lado de la matriz podemos encontrar la frecuencia y la frecuencia, en cuanto a la frecuencia tenemos 5 posibilidades y una es que no ha ocurrido en el sector, es decir, si el evento que nosotros el riesgo que nosotros vamos a evaluar es una quemadura por arco eléctrico, puede ser que esta quemadura por arco eléctrico haya ocurrido en el sector o que no haya ocurrido, ¿cierto? Con toda seguridad que nosotros que nos movemos en la parte de la electricidad podemos encontrar que esto ha ocurrido en el sector, sí que esto ha ocurrido, ¿cierto? Podemos encontrar que ha ocurrido, ¿sí? Podemos encontrar que no ha ocurrido, que ha ocurrido o que ha ocurrido en la empresa o que sucede varias veces al año en la empresa o que sucede varias veces al mes en la empresa, ¿cierto? Podemos encontrar ese tipo de frecuencias, es decir, la cantidad de veces que se materializa este riesgo, es la cantidad de veces que se nos materializa este riesgo, ¿cierto? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es venir y seleccionar las consecuencias de un determinado evento, ¿sí? Seleccionamos las consecuencias en cada una de estas situaciones, en personas, económicas, ambientales, en la imagen de la empresa y después venimos y seleccionamos lo que es la frecuencia para poder determinar qué tipo de riesgo tenemos. ¿Qué tipo de riesgo podemos tener? Podemos tener un riesgo que es medio, podemos tener un riesgo que es alto, o podemos tener un riesgo que es bajo, o podemos tener un riesgo que es muy bajo, o podemos tener un riesgo que es muy alto, ¿cierto? Una vez que nosotros hemos evaluado, hemos hecho nuestra evaluación para un evento determinado, para un riesgo determinado, un riesgo X, es necesario que nosotros sepamos qué hacer, ¿cierto? O sea, necesitamos saber qué hacer una vez que evaluamos el riesgo
o el evento que puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, el RETIE nos dice que si el riesgo es muy alto, es inadmisible para trabajar. Sí, hay que eliminar fuentes potenciales, hay que hacer reingeniería o minimizarlo y volver a valorarlo en grupo hasta reducirlo, ¿cierto? Se requiere un permiso especial de trabajo. Sí, eso es lo que nos dice el RETIE en cuanto a las decisiones a tomar y el control. Para ejecutar los trabajos, el RETIE nos dice que tenemos que buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba el análisis de trabajo seguro, ATS, y autoriza su realización mediante un permiso especial de trabajo, PES, ¿cierto? ¿Qué tipo de situaciones estamos hablando acá o qué tipos de ejemplos podemos llegar a ver nosotros acá? Hombre, un trabajo, por ejemplo, los que hacen los operadores de red cuando tienen que conectar una red de media tensión. Cuando tienen que conectar una red de media tensión, cuando usted coloca un transformador y tiene que hacer la conexión de este transformador, pues llega una cuadrilla del operador de red, vienen con una grúa de operar en caliente o lo que se conoce también como una canastilla, traen su propia cuadrilla, se coordina el trabajo y se abren los seccionadores y se colocan los puentes y se colocan, no sé, cuando se tienen que colocar los fusibles, se colocan pues los fusibles o cuando se va a colocar un seccionamiento, etcétera. Se colocan estos, pero esto se hace en caliente, ¿sí? Entonces, ese trabajo hay que hacerlo en caliente, o sea, no se puede hacer o sea, no se puede hacer en frío, hay que hacerlo en caliente, hay que operar con la línea energizada para poder hacer esa maniobra de conexión en media tensión. Eso hay que hacerlo así. Entonces, es un riesgo que es muy alto, pero que no hay otra manera de hacerlo. Es un riesgo muy alto y no hay más manera de hacerlo. Definitivamente toca asumirlo, toca hacerlo de esta manera porque realmente no se puede hacer de una manera diferente. Vamos a poner el ejemplo de, toca hacer un trabajo en una celda de media tensión, sí, en una celda de 11.400 o 13.200 voltios, ¿cierto? Estamos hablando de ese nivel de tensión. Para poder realizar nosotros la maniobra que tenemos que hacer, necesitamos hacerlo en caliente, o sea, no hay manera de desenergizar, hay que hacerlo en caliente necesariamente y como hay que hacerlo en caliente, entonces nosotros para poder ejecutar ese trabajo, si hacemos un análisis de riesgos y encontramos que el riesgo es alto. Para poder nosotros hacer ese trabajo, tenemos que contar con un análisis de trabajo seguro, ¿sí? Y tenemos que tener una autorización con un permiso especial de trabajo, ¿sí? Firmado por la alta dirección, ¿sí? Firmado por la alta dirección. Ojo, acá el RETIE nos dice eso, ¿cierto? Buscar procedimientos alternativos si se decide hacer el trabajo. La alta dirección participa y aprueba del análisis de trabajo seguro, ¿sí? La alta dirección participa y aprueba, vamos a subrayarlo acá, el análisis de trabajo seguro. No podemos por proactivos, nosotros no podemos, ¿sí? Ir y decir, para ganarme unos punticos con el jefe me voy a ir solo, me voy callado, hago este trabajo y ya con eso me gano unos punticos, pues me voy de proactivo. No, primero la seguridad. Primero la seguridad, ¿sí? Entonces, la alta dirección se tiene que informar, hay que explicarles que es un riesgo alto, que es un riesgo muy alto, que definitivamente no se puede eliminar, que definitivamente no se puede minimizar y que toca hacer esta maniobra con el trabajo en caliente, sí, toca hacerlo en caliente con el tablero energizado y que es muy probable que salte el arco eléctrico. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder realizar ese tipo de actividad? Hombre, vamos por el traje que nos dice la NFPA 70E que tenemos que utilizar, la careta, utilizamos los tapaoídos, utilizamos los equipos que son necesarios, los guantes y las chaquetas y todos este tipo de equipos que son necesarios y que necesitamos para poder hacer un trabajo con el tablero energizado. Y
ahí sí, y le hacemos firmar el permiso especial de trabajo a la alta dirección, ¿cierto? Hacemos un análisis de trabajo seguro en el cual planificamos qué es lo que vamos a hacer. Lo que hay que hacer es abrir el interruptor, cerrar acá, conectar acá, hay que luego hacemos los puentes y uno hace un instructivo, o sea, uno hace un paso a paso, uno se sienta y empieza con los compañeros de equipo, porque claramente estos trabajos uno no los hace solo, o sea, no, lo recomendable no es uno irse para allá, para el tablero eléctrico, avisó y me fui solo, ¿no? Porque si a usted le llega a pasar algo, ¿quién le va a avisar? ¿Cierto? O sea, ¿quién va a ir a avisar que a usted le pasó algo? Nadie va a saber, ¿cierto? Entonces, con el equipo, siempre tiene que haber una persona que lidere el equipo, hay que ir y hacer una planificación, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo, entonces primero vamos a abrir la celda, bueno, primero tener los EPPs, tal, listo. Ya que usted está en posición, los demás vamos a estar a tal distancia, lo primero que hay que hacer es abrir la celda, después hay que identificar el barraje que se va a intervenir, una vez que se identificó el barraje hay que proceder a desatornillar o hay que proceder a quitar las tuercas, no sé, y luego entonces procedemos ya el cable tiene que estar ponchado, ya tiene que estar con la terminal de ojo, y entonces una vez que estemos ahí, pues sacamos con el torque y le damos el apriete pues necesario que debe tener la barra, y una vez que dejamos ahí, pues entonces el procedimiento ya para retirar entonces es primero quitar esto, luego quitar esto, y se hace todo el procedimiento y se repasa, ¿cierto? Y uno analiza las cosas que pueden salir mal, o sea, las cosas que pueden salir mal, ¿cierto? ¿Qué cosas pueden salir mal? Las analiza uno, bueno, podemos tener un arco eléctrico, si tenemos un arco eléctrico, entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, bueno, llamemos a los tengamos aquí a los de primeros auxilios, tengamos aquí una ambulancia por si llega a pasar cualquier situación, ¿cierto? Entonces, hay que analizar todo ese tipo de cosas para poder minimizar este tipo de riesgos, ¿cierto? Eso es cuando nosotros definitivamente no podemos eliminar el riesgo, cuando definitivamente no podemos eliminar el riesgo, ¿cierto? Como los ejemplos que estamos viendo acá, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un proyecto eléctrico, cuando nosotros como independientes, como empresarios, como electricistas que solemos tomar proyectos para hacer montajes o para hacer conexiones eléctricas, ¿sí? Identificamos un riesgo, pues desde la planificación y vemos que es posible eliminarlo, pues desde la planificación nosotros tenemos que tratar de eliminar este riesgo, ¿cierto? Por eso tenemos a veces que hacer reingeniería o tenemos que mirar a ver de qué manera lo minimizamos. Por ejemplo, dejar los espacios de trabajo detrás de las celdas de media tensión para que después se pueda hacer mantenimiento, se pueda hacer cambio, reparación de los CTs, de los transformadores de corriente. Entonces, desde un inicio tenemos que empezar a considerar este tipo de acciones que nos permitan minimizar los riesgos, ¿cierto? Pero siempre tenemos que identificarlos, tratar de minimizarlos y si no podemos minimizarlos, pues entonces, o sea, si los podemos minimizar, hacemos reingeniería, los minimizamos y si no, pues entonces definitivamente tenemos que asumirlo, pero para asumirlo hacemos una planificación de las acciones o del trabajo que se va a ejecutar. Y luego finalmente pues ejecutamos el trabajo, ¿cierto? Si el riesgo es alto, hay que buscar alternativas que presenten menor riesgo, demostrar cómo se va a controlar el riesgo, aislar con barreras o distancias, usar elementos de protección personal, ¿sí? Esas serían las decisiones a tomar. Para ejecutar los trabajos, el jefe o supervisor del área involucrada aprueba el análisis de trabajo seguro y el permiso de trabajo presentados por el líder a cargo del trabajo, ¿sí? Si el riesgo es medio, hay que aceptarlo, aplicar los sistemas de control, minimizar, aislar, suministrar EPPs, procedimientos, protocolos, listas de verificación, usar elementos de protección personal. Para ejecutar los trabajos, el líder del grupo de trabajo diligencia el análisis de trabajo seguro y el jefe del área aprueba el permiso de trabajo según procedimiento establecido, ¿sí? Si el riesgo es bajo, hay que asumirlo, hacer un control administrativo rutinario, ¿sí? Este control administrativo rutinario quiero hacer, quiero ampliar un poco más esto de acá, ¿sí?
quiero ampliar un poco más esto de acá. Entonces, hacer control administrativo rutinario, seguir los procedimientos establecidos, utilizar elementos de protección personal, ¿cierto? Este tipo de riesgos no requieren un permiso especial de trabajo para poder nosotros realizar estas actividades. Para ejecutar los trabajos, el líder del trabajo debe verificar qué puede salir mal o fallar, qué puede causar que algo salga mal o falle, qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle, ¿cierto? Entonces, control administrativo rutinario quiere decir que nosotros con cierta frecuencia o con cierta periodicidad estemos revisando que ese riesgo no se vaya a volver alto o no se vaya a volver muy alto, ¿cierto? Es decir, a veces pasa, nosotros compramos un tablero eléctrico, por ejemplo, una celda de media tensión, no, pongamos una celda de 480 voltios, un CCM. Compramos este centro de control de motores o este CCM, cuando lo compramos como cumple con RETIE, ¿sí? No representa un mayor riesgo, no es peligroso, no tiene riesgos asociados porque cumple con RETIE y pues en el objeto del RETIE pues se indica que la principal, el objetivo principal del RETIE es que las instalaciones eléctricas no representen no representen riesgo para las personas, para la vida tanto animal como vegetal, ni atente contra la conservación del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, como es seguro porque cumple con RETI, tiene su certificado tiene su certificado de demostración de la conformidad con el RETI, entonces el tablero es muy seguro, pero resulta que 6 meses después ya le instalamos, no sé, llegó un motor nuevo, entonces hay que instalarle al tablero, hay que colocarle un circuito, ¿cierto? La persona nos tocó hacer certificación plena, la persona vino, certificó, el tablero quedó con unas reservas, el tablero es seguro, los circuitos que están conectados son seguros, etcétera. Listo, el equipo no tiene riesgos, o mejor dicho, el riesgo que tiene el equipo es muy bajo porque es muy seguro. A los 2 o 3 meses o al año, entonces ya hubo que hacer unas expansiones en la planta, entonces se conectaron otros 2 o 3 motores, se aprovecharon las reservas que habían en los tableros y no se podía llegar por la parte, el tablero tenía ingreso por la parte inferior, no se pudo llegar por la parte inferior del tablero, entonces pues tocó llegar por el lateral y pues se rompió la lámina por el lateral y una vez que se rompe la lámina por el lateral, pues entonces se ingresa por ahí, el tablero pierde su hermeticidad, ¿cierto? Y por ahí pueden ingresar, no sé, animales o por ahí pues finalmente se terminan filtrando, se termina comprometiendo el IP del tablero eléctrico, ¿sí? Y bueno, finalmente el tablero que no tenía ningún tipo de riesgo, que su riesgo era muy bajo, se empezó a volver riesgoso, o sea, se empezó a volver riesgoso, la franja amarilla que determinaba cuál era la distancia, cuál era el límite de aproximación restringido, pues ya no está, se fue borrando y definitivamente no se volvió a pintar, no se sabe cuál es el límite de aproximación, la chapa del cuarto eléctrico se terminó deteriorando y bueno, no cualquier persona puede ingresar a este cuarto eléctrico, ¿cierto? Entonces empiezan a pasar una serie de factores, el tablero era muy seguro, ¿cierto? Empiezan a pasar una serie de factores, el tablero empieza a sufrir, digamos que algunas modificaciones y esas modificaciones empiezan a atentar contra la seguridad de las personas, si empiezan a hacer que el tablero ya no sea tan seguro, ocurre un accidente y lo primero que nos preguntamos es, pero ¿por qué si ese tablero tenía un riesgo muy bajo? Entonces, ojo, tenía un riesgo muy bajo en un inicio, cuando se compró, pero a medida que fue pasando el tiempo y que se empezó a modificar y que se empezó a intervenir ese centro de control de motores o este SSM o este tablero de máquinas rotativas, pues empezó a volver muy riesgoso. Y resulta que el tablero eléctrico ya no tiene un riesgo, un nivel de riesgo muy bajo, sino que por el contrario tiene un nivel de riesgo que viene a ser alto o que viene a ser muy alto y por eso se termina materializando el riesgo. De repente alguien se acerca al tablero, pasa por el tablero, tiene
una condición de arco eléctrico y nos preguntamos por qué pasó esto, ¿cierto? Entonces, ojo porque hay que hacerle un control administrativo rutinario, ¿sí? Lo mismo pasa con los riesgos muy bajos. Acá, como podemos encontrar, dice vigilar posibles cambios, ¿cierto? Y para ejecutar los trabajos no afecta la secuencia de las actividades. Entonces, eh, esas son las acciones, esas son las decisiones a tomar y la manera en la que nosotros podemos ejecutar los trabajos dependiendo del nivel de riesgo que nosotros tengamos, ¿cierto? La evaluación del nivel de riesgo, entonces, definir el factor de riesgo que se requiere evaluar o categorizar, definir si el riesgo es potencial o real, determinar las consecuencias para las personas económicas, ambientales y de imagen de la empresa, estimar dependiendo del caso particular que analiza. Buscar el punto de cruce dentro de la matriz correspondiente a la consecuencia 1, 2, 3, 4 y 5 y a la frecuencia determinada A, B, C, D, E. Esa será la valoración del riesgo para cada clase, ¿cierto? Repetir el proceso para la siguiente clase hasta que cubra todas las posibles pérdidas. Tomar el caso más crítico de los 4 puntos de cruce, el cual será la categoría o nivel de riesgo. Tomar las decisiones o acciones según lo indicado en la tabla 9.4 del RETI, ¿cierto? Esa es la manera en la que el RETI nos dice que debemos manejar esta matriz y que es la manera en la que nosotros finalmente podemos venir y aplicar, hacer uso de esta herramienta que el RETI nos está dando para poder evaluar nuestros riesgos, ¿cierto? Pero como nosotros no nos memorizamos esto así, pues entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿cierto? Vamos a duplicar esta diapositiva y vamos a hacerlo aquí después de toda la explicación, vamos a hacerlo en esta parte, ¿cierto? Listo. Entonces, vamos a hacer un análisis de riesgos vamos a asumir, hay un ejemplo que yo suelo usar de una manera muy común, me parece un ejemplo muy apropiado y quiero que empecemos con ese ejemplo, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a asumir que nosotros estamos en un hospital, sí, que tenemos un hospital. Me gusta este ejemplo porque es bastante completo, o sea, puede llegar a tener unas consecuencias bastante altas y por eso me parece que nos sirve como un buen ejemplo. Entonces, vamos a colocarle acá ejemplo para que lo tengan presente, ¿cierto? Aquí está el ejemplo. Entonces, voy a colocar acá hospital. Listo. Para que tengamos la referencia, ¿cierto? Entonces, vamos a asumir que nosotros estamos en una clínica o en un hospital, ¿sí? Y que nuestro hospital es de una categoría tal que puede tener pacientes cuya vida dependa de algunos equipos electrónicos, ¿cierto? Y que estos equipos no pueden tener un cruce por cero o no pueden tener, no pueden ver una ausencia de tensión porque entonces la persona termina falleciendo, ¿cierto? Entonces, somos un hospital, tenemos esta situación, tenemos un sistema eléctrico, somos médicos y no conocemos muy bien de lo que es la parte eléctrica, tenemos unos equipos impresionantes, tecnológicamente muy avanzados, pero nosotros no sabemos nada de electricidad, ¿cierto? Entonces, mandamos a hacer nuestra clínica, eh, la mandamos a conectar con el operador de red y pues tenemos nuestra alimentación, prendemos todo, todo funciona muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esta clínica o este hospital tienen una sola fuente de alimentación, ¿sí? Vamos a verlo de una manera más gráfica acá, ¿sí? Vamos a verlo de una manera más gráfica acá. Vamos a decir que el unifilar inicial de esta fuente, que el unifilar inicial de nuestro cliente es un transformador, ¿sí? Un transformador, vamos a hacerlo no con la convención normal, sino que vamos a aplicar otra para conocer otra, ¿sí? Esa es otra convención que también aplica para los transformadores.
Listo. Entonces, este viene el transformador, ¿cierto? Viene de la red de media tensión. Vamos a colocar acá que esto viene del operador de red, ¿sí? Viene de red MT del operador de red, del OR, ¿cierto? Viene de la red MT del operador de red, ¿cierto? Tenemos nuestra entrada, listo. Después, nosotros tenemos seccionamiento, pues tenemos acá un interruptor, ¿sí? Del tipo que sea. Tenemos una protección acá, listo. Y finalmente pasamos a nuestro barraje de media tensión. Entonces, esto va a ser, y acá en esta parte, pues nosotros, este va a ser nuestro tablero principal, ¿sí? Digamos que por acá entramos con 11.400, digamos que por acá nosotros vamos a entrar con 11.400, ¿cierto? Esto va a ser un transformador. Aquí vamos a entrar con 11.400, 11,4 kilovoltios, ¿cierto? Y vamos a salir con 208, es decir, 0,208, y esto van a ser kilovoltios, ¿cierto? Entonces, este es nuestro transformador. Vamos a decir que esto tiene X potencia, supongamos que tiene, no sé, 112,5 kVA, solamente como por colocar pues una referencia, ¿cierto? Pero no va a ser tan relevante la potencia que tenga el transformador. Listo, entonces nosotros tenemos nuestro sistema, este es nuestro unifilar sencillo, acá ya vienen las cargas, ¿cierto? En esta parte de acá pues ya vamos a tener nosotros asociadas nuestras cargas, ¿sí? Acá, y bueno, de acá sale para alimentar todas nuestras cargas. Listo. Aquí viene la carga 1, acá es un unifilar claramente muy sencillo, o sea, a nivel profesional, pues a un cliente no le vamos a presentar una propuesta como estas, pero para para el efecto pues de esta capacitación nos sirve como un ejemplo pues muy didáctico y muy resumido, ¿cierto? Entonces acá vamos a tener nuestra carga 1, ¿sí? Acá vamos a tener nuestra carga 2, ¿sí? En esta parte. Aquí posteriormente la carga 3, perdón, y aquí la carga 4. Listo, ya las tenemos ahí. Entonces, este es nuestro unifilar. Entonces, resulta, vamos a evaluar nuestro análisis de riesgo. Entonces, nos llaman a nosotros y nos dicen que el operador de red no, bueno, no le quiere hacer la conexión, ¿cierto? No, o bueno, sucede una situación, fallece un paciente, se arma un problema impresionante, nos llaman a nosotros como asesores y nos dicen, necesito que me hagas el favor o sea, me están montando, se me viene un problema encima grandísimo, yo no entiendo de qué me están hablando, yo soy médico, yo no entiendo nada de electricidad, pero tengo un proceso jurídico abierto y me están diciendo que tengo que hacer un análisis acá de riesgos y tengo que mirar a ver cómo soluciono eso. Entonces nosotros venimos acá y miramos, lo primero que vamos a hacer es identificar de qué estamos hablando, es decir, cuál es el tipo, eh, cuál es el tipo de evento que nosotros tenemos, cuál va a ser el tipo de evento, cuál va a ser el factor de riesgo, la causa, ¿cierto? Y cuál va a ser la fuente. Entonces, el evento o efecto, pues va a ser, digamos, pérdida de vida humana, ¿cierto? Entonces, fallecimiento, pongámoslo acá, fallecimiento, ¿sí? Vamos acá y esta la vamos a poner aquí en esta parte. Eso, fallecimiento. ¿Debido a qué? Pues debido a una ausencia de electricidad, ¿sí? A una ausencia de electricidad es el factor de riesgo.
Listo. Debido a esto debido a la ausencia de electricidad. Ausencia de electricidad. Listo. ¿Y en dónde pues vamos a tener eso? Pues la fuente va a ser en el sistema eléctrico pues de nosotros, ¿cierto? O tablero eléctrico principal. Acá tablero eléctrico principal o subestación o pongámoslo en la subestación pues. Listo. Entonces, si hay una ausencia si vamos a evaluar el fallecimiento de personas debido a la ausencia de electricidad y en una subestación, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es venir y evaluar las consecuencias. Entonces, primero, en personas, ¿sí? Entonces, en personas podemos tener, debido a que es un riesgo, debido a que hay personas cuya vida depende de aparatos electrónicos, ¿sí? De aparatos electrónicos, de equipos que los mantienen con vida, entonces puede tener una o más muertes en personas, sí, claro, sí, o sea, vamos a tener ese riesgo, ¿sí? Si se va la luz, como nosotros solemos decir normalmente, vamos a tener una o más muertes, ¿cierto? Vamos a tener una o más muertes. Listo. Económicas, eh, podemos tener un daño grave en infraestructura de interrupción regional. Realmente no, pues si se sale el transformador, eso no va a causar pues que nosotros vayamos a tener o sea, esa salida del transformador no va a hacer que se salga la infraestructura regional, es decir, que todo Cundinamarca se quede sin energía, ¿cierto? Vamos a tener daños mayores salida de su estación, tampoco, ¿sí? Pues no, no vamos a hacer que se salga una subestación principal de acá de Bogotá o de Medellín, no, no vamos a hacer eso, ¿cierto? Podemos tener daños severos, interrupción temporal, tampoco, porque pues no, no vamos a afectar pues como la red. Daños importantes, interrupción breve, pues digamos que vamos a tener unos daños importantes en nuestra instalación eléctrica particular, eh, en nuestra propia instalación eléctrica y podemos tener una interrupción breve, ¿cierto? Perdón. Listo. Y ambientales que podemos tener, contaminación irreparable, no. Contaminación mayor, no. Contaminación localizada, tampoco. Efecto menor, no, tampoco. No podemos, no vamos a tener ningún efecto. Si se nos sale el transformador porque se fue la energía, pues eso no, no va a generar ningún daño ambiental, entonces colocamos sin efecto, que es la menor. Listo. Ya tenemos evaluada sin efecto, ¿cierto? Eh, luego, nos preguntan la imagen de la empresa, en la imagen de la empresa, ¿cómo nos va a afectar esto, cierto? Entonces, en la imagen de la empresa, de una manera internacional, es decir, que el accidente pues llegue a ser conocido internacionalmente y que nuestra clínica, nuestro hospital pueda estar en boca de todo el mundo y pues esto nos puede hacer una muy mala publicidad, depende mucho, ¿cierto? Digamos que esto depende de cuál sea el paciente, o sea, cuál sea la persona que fallece, si fue, no sé, un expresidente, un exfutbolista, una persona pues con una alta influencia mediática, muy conocida pues a nivel nacional, ¿sí? Pues claramente esto va a llegar a instancias internacionales, ¿cierto? Pero si no es una persona, pues no es algo, no es una persona pues así como reconocida, con alta influencia mediática, pues no va a haber ningún, o sea, no, no se va a conocer internacionalmente, pero sí puede llegar a conocerse a nivel nacional, es decir, esto, no sé, podría llegar a ser muy conocido en todos los departamentos o en la mayoría de municipios a nivel nacional porque se publicó en las noticias o salió pues en las noticias del mediodía o en las noticias de la noche y bueno, pues se enteraron que nuestra clínica o nuestro hospital realmente tiene este tipo de problemas, ¿cierto? Entonces, digamos que para nuestro ejemplo en particular vamos a considerarlo a nivel nacional, ¿cierto? Vamos a considerarlo a nivel nacional. Listo. Ahora necesitamos determinar cuál es la frecuencia que ha ocurrido, cuál es la frecuencia con la que ha ocurrido esto, ¿cierto?
con qué frecuencia ha pasado esto, pero entonces cambiemos el colorcito, porque este color está muy regular. Entonces, vamos a determinar en esta parte de acá arriba, se nos confunde con los colores que tenemos acá propios, ¿cierto? Vamos a utilizar este mismo azul, en este lado. Listo. Entonces, necesitamos determinar si esto, necesitamos determinar la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, ojo, algo que no explique era que la frecuencia era más grave entre más se moviera hacia allá, ¿sí? Entre más se mueva hacia allá es más alta, o sea, es más grave, tiene un mayor impacto, ¿sí? Tiene un mayor impacto. Pongámosle este moradito, pues. Entre más hacia la derecha, tiene más impacto, es decir, la frecuencia hace que nuestro riesgo sea mayor, ¿sí? Entonces, no ha ocurrido en el sector, sí, pero pues para nuestro caso en particular ha ocurrido ya en la empresa, precisamente por eso nos han llamado a nosotros. Entonces nos venimos directamente aquí a esto ha ocurrido en la empresa, ¿cierto? Ha ocurrido en la empresa, ¿cierto? Estamos ubicados acá, ¿sí? Supongamos que eso sucedió varias veces en un mes. Cogamos un caso pues súper crítico. Sucedió varias veces al mes en la empresa. Es decir, en esa clínica hubo 2 muertes en un mes. ¿Sí? Entonces, como tenemos que esto ha sucedido varias veces en la empresa, necesitamos determinar qué tipo de riesgo tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de riesgo tenemos nosotros? Pues entonces vamos a determinarlo. Lo que tenemos que hacer es, acá, Mateo, ¿qué hacemos si nosotros acá en esta parte tenemos esta en este punto de acá? Esta la tenemos acá. Bueno, en personas tenemos esta que es la más alta. Económicas tenemos esta pues que es como la segunda más alta, ¿cierto? En ambientales tenemos pues esta acá que es la menor, ¿cierto? En imagen de la empresa pues tenemos esta que es que está acá pues casi llegando a la más alta, es precisamente el nivel que hay antes de la más alta. Entonces, ¿cuál tomamos? Pues como tenemos varias, necesitamos hacer un cruce, necesitamos cruzar esta fila de acá con una columna de acá, ¿cierto? ¿Y qué columna vamos a cruzar? O sea, tenemos que hacer el cruce que voy a indicar acá. Tenemos que cruzar una de estas filas de acá con una de estas columnas de acá, ¿cierto? Entonces, la más alta es esta, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar, cuando tengamos así diferentes niveles en cada una de las afectaciones que pueda tener en personas económicas, ambientales, en la imagen de la empresa, siempre vamos a tomar la más alta. Y la más alta es la que está más arriba. Entonces, la más alta va a ser esta. Entonces, venimos acá y cogemos esta y la cruzamos con esta de acá, ¿cierto? Con la frecuencia, ¿sí? Y vamos a cruzarla con la frecuencia. Entonces, hacemos este cruce. Y este cruce lo que nos está diciendo es, vea, como la consecuencia es la más alta es una más muerte, entonces nos venimos acá derecho y cruzamos esta fila con esta columna que dice que sucede varias veces al año, varias veces al mes en la empresa, entonces tenemos que el riesgo definitivamente es muy alto. Entonces le explicamos esto pues al gerente, al dueño, le decimos, lo que pasa es que mira, vos tenés un riesgo que definitivamente es muy alto, es un riesgo muy alto, ¿cierto? Y como es un riesgo muy alto, pues entonces el RETIE, que es nuestro principal marco de referencia normativa a nivel nacional, pues nos dice que cuando tenemos un riesgo muy alto es inadmisible para trabajar. O sea, el RETIE el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas nos está diciendo es inadmisible para trabajar y hay que eliminar las fuentes potenciales, tenemos que hacer una reingeniería o tenemos que minimizarlo, Listo, entonces, por favor, ¿es claro hasta acá, sí o no en el chat? Gracias, Efraín. Muchas gracias por tu comentario. Y es correcto, ingeniero. Muchas gracias, Romualdo. Miremos Sí, acá. está claro, está muy claro. Muchas gracias, muchas gracias. Ingeniero. Claro que sí. Ingeniero Mateo.
Ingeniero Mateo. En la encuesta. Claro que sí, Mauricio, coméntame si quieres, si tenés alguna duda, coméntamela por acá por el chat y ya mismo te la respondo. La proactividad es muy buena siempre y cuando esté documentada. Claro que sí, Beyer. Muy importante este comentario porque nosotros lo hacemos de una manera proactiva, o sea, nosotros lo hacemos precisamente porque queremos manifestarle a nuestro superior que queremos hacer un trabajo y que estamos comprometidos con la compañía, pero en el momento que ocurre un accidente de estos, viene un tema de responsabilidades. ¿Sí? Y ese tema de responsabilidades funciona de una manera muy sencilla. Si usted hizo la documentación que tenía que hacer, con toda seguridad que no va a tener ningún problema, ¿sí? Pero si usted no hizo la documentación que tenía que hacer, usted puede ser removido de su cargo, o sea, y sin indemnización, porque es una falla grave. Incluso muchas personas cuando tienen este tipo de accidentes, por no seguir los protocolos de seguridad, muchas veces terminan asumiendo su propia asistencia médica, ¿sí? Sus propios tratamientos, sus propias recuperaciones. Y esto claramente viene a tener un impacto muy grande para su familia debido a que pues debido a que la persona ya queda con limitaciones para trabajar, no puede trabajar de la misma manera que lo hacía cuando tenía eh, todos sus miembros completos, cuando tenía sus extremidades completas, y esto termina generando un trauma fuerte en su familia y eso es un tema delicado que hay que manejarlo con mucho tacto. La proactividad es buena, claro, pero siempre y cuando se deje soportada documentalmente, ¿cierto? Hermes Pinzo, en este caso ser proactivo es cumplir con cada uno de los riesgos, claro que sí. Valencia, buenas noches, doña Marcela, ¿cómo hago para llenar? Excelente, listo, ya veo que ya todos han ido llenando la encuesta. Ingeniero Claro que sí, Mateo, Valencia. ve, es que yo tengo en mi poder una tablita que es de Fabio Casas y dice los 100 riesgos eléctricos. Eso es bueno aplicarlo. Claro Los, que sí, esa, claro que sí, esa, Valencia. ese lo usa él para los apantallamientos, pues, y los protecciones contra rayos, pero esa aplica también en el terreno, ¿cierto? En Claro esta que sí, matriz. Valencia. Ah, Claro bueno, que sí. gracias. Ah, Esta bueno, matriz señor. aplica ahí. Es más, si quieres enviarme la tablita, yo la agrego a la presentación el día de mañana y se la comparto a la federación para que les llegue a todos y podamos estar todos como más informados. Si quieres, Ah, vos ya sabes sí, tener mi correo y me la puedes enviar también ahí. Yo la correcto, agrego correcto. y nos llega esta información a todos, que eso nos sirve para acabarnos de nutrir en conocimiento. Correcto. Mañana, queriendo Dios, se la mando por correo. Valencia, te agradezco mucho, hombre. Ok, señor, que esté bien. Hasta luego. Cuando el operador de red no colabora con los permisos, uno como contratista, ¿qué puede hacer legalmente? Mauricio, ¿cómo así que cuando el operador de red no colabora con los permisos? O sea, cuando de repente no te autoriza para poder energizar tu instalación, ¿o a qué te referís puntualmente? Ingeniero, buenas noches. A ver, lo que pasa es que por lo menos en Boyacá con EPSA tuve el inconveniente con un trabajo. Se cumplían todos los requisitos de red, todos los parámetros, todo legal, todo conforme a la norma. Pero entonces la cuestión, ¿cuál fue? Que duró un mes para entregarlo porque ellos tienen ciertos protocolos que no son conforme a la norma, o sea, son cosas que ellos aplican, digámoslo así, Sí, no hay una palabra como para decirla puntual, pero que ellos aplican y que no van conforme a la norma. Y uno les dice, vea, lo que pasa es esto, la norma me exige a mí cierta calidad de cable, bueno, en fin, la estructura tal, la estructura NH, bueno, en fin. uh-huh. Y no, que esto tiene que ser así, ya sea, porque es que aquí nosotros lo recibimos así, porque sí, decirlo así. Y eso fue siempre un lío. ¿Y qué tocó? Tocó subcontratar, porque yo iba con un ingeniero, y tocó subcontratar a otro ingeniero de allá, y el man nos cobró, bueno, un monto mínimo, pero eso es como un negocio que tiene, por lo menos en el caso de Exa allá en Saboya, tienen como un negocio allá con ellos, porque
todo se cumplía con la norma y todo, y eso fue siempre un chicharrón para que nos recibieran ese trabajo, siempre fue duro. Ah, ya te entiendo, Mauricio, ya te entiendo la situación. Excelente, excelente contextualización. Bueno, yo realmente lo que te diría ahí es que en ese tipo de situaciones, siempre, cualquier conflicto que nosotros tengamos con cualquier entidad, siempre hay que tratar de eh, llevarlo de una manera primero amistosa, es decir, tratar de llegar a un acuerdo con ellos. Entonces vamos a hablar, ¿qué pasa? Ustedes en la norma tienen esto, pasamos una queja por escrito, pasamos una comunicación escrita, porque pues en últimas, ante un proceso jurídico, lo único que cuenta es lo que está escrito, ¿cierto? Entonces, primero tratar de agotar esa situación, tratar de agotar ese recurso, es decir, me reúno con ellos, miro a ver qué se puede hacer. Si no se puede hacer eso, entonces ya tengo que acudir ante instancias superiores. Mando una carta donde ellos no se pudo, listo, entonces acudo a instancias superiores, ante las entidades que están por encima, no sé, superintendencias, ministerios, etcétera. Este tipo pues de entidades que se encuentran por encima y que serían las cuales yo podría levantar como mi voz y hacer valer, pues, exponer mi caso para poder llegar a tener una respuesta y eh, y poder llegar a tener, pues, como la solución de mi caso. Sería como la única, ese sería como el procedimiento que yo recomendaría, pero pues primero tratar de hablarlo con ellos, ¿cierto? Yo, por ejemplo, siempre cuando tengo que hacer inspecciones RETIE y cuando tengo que recibir inspecciones RETIE, pues siempre cuando salen con cosas que no aparecen en la norma o en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, sino que la certificación, digamos, termina enfocándose en situaciones que no corresponden a la seguridad eléctrica. Entonces ya trato pues como de mediar con la persona y decirle, hermano, vea, me da pena con usted, pero saquemos el RETI y revisemos y verá que en el RETI no dice que esto, no dice que eso, sino que lo que dice es esto y esto otro. Por eso es que es tan importante que ustedes vengan a estos espacios, porque en el momento que usted tiene el conocimiento y que usted sabe el por qué y cómo suceden las cosas y cómo están establecidas en la norma, pues tiene argumentos para poder ir y discutir y poder agotar como ese primer recurso, que es tratar de hablarlo de una manera respetuosa, claramente como se dice por ahí, de una manera muy firme, pero de una manera respetuosa, sí, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, creo que ese sería la primera instancia que habría que agotar, y en caso tal de que no se pueda, habría que ir a una instancia superior. Y estas instancias superiores habría que agotar también este recurso, ¿sí? También habría que agotar este recurso. Entonces, espero que te haya servido, Mauricio. Y bueno, cuando pasa algo, lo primero que preguntan es por la documentación. Si la proactividad sale buena, lo felicitan, y si pasa algo malo, le preguntan es quién lo mandó. Por eso es mejor documentar todo. Así es, así es. Así es, Beyer, así es, tal cual. Listo. Entonces, listo. Veo que esta parte está clara. Veo que esta parte de cómo llenamos la matriz está clara, ¿cierto? Entiendo que nuestro ejemplo quedó claro, ¿cierto? Veo que llegó cuál era, cuál es la metodología que se debe seguir para poder llenar esta matriz de riesgos y cuál es el procedimiento para poder llenar esta matriz. Listo. Entonces, una vez que se ha llenado esta matriz, pues entonces el RETIE ya fue claro, nos dijo, hermano, tiene que eliminar fuentes potenciales, tiene que hacer reingeniería, o sea, el mismo RETIE nos lo está diciendo en esta parte de acá, Mateo, tenés que hacer reingeniería o tenés que minimizar ese riesgo, pero tenés que hacer algo, no puedes trabajar con eso, ¿cierto? Me dio la herramienta, yo utilicé la herramienta me dijo, el riesgo es muy alto, entonces el RETIE me dice, como es muy alto, es inadmisible para trabajar, tenés que hacer reingeniería o tenés que minimizarlo. Entonces venimos acá y decimos, listo, le decimos a nuestro gerente, a nuestro cliente que nos contrató como consultores, y le decimos, mira, pasa esta situación, esto está en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas internas y tenemos que hacer reingeniería. Entonces él te va a decir a vos, bueno,
¿Y qué puedo hacer entonces? ¿Qué opciones tengo? Entonces vos, como sos una persona que conoces, entonces le decís, no, mira, yo sé, y la primera solución que vamos a proponer es la siguiente. Vamos a colocar un generador de emergencia. Entonces venimos acá y decimos, colocamos un generador de emergencia, y entonces lo que hacemos es que venimos acá, hacemos esto, ¿cierto? Sí. Y en este punto de acá colocamos nuestro generador, ¿cierto? ¿Y cuál es el símbolo de un generador? Ah, pues ya lo teníamos por acá dibujado en alguna parte. Ah, bueno, ese es como el del motor, ¿cierto? Vamos acá, conectamos nuestro generador y como nosotros conocemos del tema, pues entonces venimos acá y colocamos un sistema que se llama una transferencia eléctrica, ¿cierto? Entonces acá tenemos dos interruptores, tenemos un generador y tenemos acá algo que se llama como una transferencia eléctrica. Transferencia automática. ¿Sí? Decimos acá que es del tipo automática, ¿cierto? Listo, ahí está. Tenemos nuestra transferencia. Y ya está. Listo. Entonces, ¿qué hace nuestra transferencia automática? Pues simplemente es un equipo que puede ser un PLC o no necesariamente puede ser un PLC. También podemos tener una transferencia automática hecha por medio de contactores, lógica de contactos y bueno, tenemos también ahí. Y para indicar que esto funciona ahí, pues entonces nosotros simplemente le vamos a colocar hasta una línea pues un poco diferente, un poco distintiva, y esa línea va a ser una línea punteada que aparece acá, exacto. Listo, pero no me quedo viendo nada. Bueno, el caso es que ¿sí? Esta línea nos controla, lo que nos indica es que esto nos está ejerciendo un control sobre nuestro sistema, ¿cierto? Acá sí ya salió. Listo. Entonces, colocamos nuestra transferencia automática, ya tenemos nuestro sistema, le vendimos esto a nuestro cliente y en esta parte nosotros vamos a analizar la situación, ¿cierto? Entonces acá tenemos nuestra transferencia automática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona nuestro sistema? Falló la red del operador de red, ¿cierto? ¿Cómo funciona nuestra transferencia automática? Ella está monitoreando estos dos, ¿cierto? Los está monitoreando, ¿sí? Y una vez que monitorea estos dos, pues entonces monitorea la red principal y cuando la red principal falla, la transferencia automática lo identifica, ¿sí? Y lo primero que hace es que manda a prender el generador, ¿cierto? Por acá viene y le dice al generador, vaya y prenda, y el generador va y prende, ¿cierto? Y una vez que el generador ha prendido, pues entonces todavía no manda a cerrar esto. Lo primero que hace la transferencia es que identifica que no hay tensión, manda a prender el generador de emergencia, el generador prende y cuando prende todavía no tiene el nivel de tensión y como todavía no tiene el nivel de tensión, pues entonces el generador eh, pues todavía no tiene el nivel de tensión nominal o todavía no tiene la frecuencia, entonces la transferencia todavía no puede cerrar esto, ¿cierto? Todavía no puede cerrar. Cuando ya identifica que el generador tiene la frecuencia y tiene la tensión que requiere, pues entonces manda a cerrar esto, pues que requiere nuestro sistema, manda a cerrar esto y una vez que manda a cerrar esto, pues entonces ya deja abierta esta parte de acá, ¿cierto? Ojo,
El procedimiento no es largo, el procedimiento tarda unos segundos, ¿sí? Tarda unos segundos, pero para nuestras cargas viene a ser muy largo. ¿Por qué viene a ser muy largo? Porque cuando se va la energía acá y mientras se conecta esto, estos equipos se apagan. Y cuando ya vuelve y se conecta la energía, caso de 2, 3, no sé, 10 segundos, ¿sí? Pues entonces nuestras cargas tienen que volver a prender, tienen que volver a iniciar y mientras vuelven, inician las cargas y vuelve y pasa todo este protocolo, entonces nuestro paciente acaba de cruzar el túnel, San Pedro le dice, espérame detrás del último, no te me coles en la fila que ya pasó a hablar con vos, ¿cierto? Y tenemos un problema porque al cliente le hicimos gastar un sistema súper costoso que no sirvió finalmente para nada, ¿cierto? O sea, no le sirvió al cliente para nada. Entonces, en este caso, colocar la transferencia automática no resuelve el problema. O sea, no, lo resuelve en parte, pero necesitamos otro equipo. Entonces, ¿qué otro equipo necesitaríamos nosotros acá? Pues necesitaríamos un equipo que se llama una UPS, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la UPS? Sí, va a venir acá, va a tener sus dos entradas, nosotros la vamos a poner aquí más abajito, vamos a hacer un cuadradito pues como este, ¿sí? Y acá viene la UPS, va a ser nuestra UPS, ¿cierto? Listo, y acá tenemos nuestra UPS que recibe dos entradas, ¿cierto? Recibe dos entradas. Están dos entradas. Listo. Y tiene por acá, en este lado, un banco de baterías que lo tenemos en un cuarto aparte, ¿cierto? Y lo que pasa con ese banco de baterías es que lo que pasa con ese banco de baterías es que va a venir así. ¿Cierto? Este va a ser nuestro banco de baterías, ¿sí? Acá trae positivo y abajo trae el negativo. Listo. Entonces, ahora sí, nosotros ya tenemos nuestro sistema completo. ¿Por qué tenemos nuestro sistema completo? Pues por una sencilla razón y es que acá lo tenemos. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya tenemos ahorita sí nuestro sistema completo. ¿Y por qué este sistema sí es completo? Pues por una sencilla razón. Pues porque si se va la energía, si falla la red principal, que es la del operador de red, pues entonces la transferencia manda a prender el generador, pero mientras el generador está prendiendo, la UPS sigue suministrando la energía a las cargas, ¿sí? Sigue suministrando la energía a las cargas, ¿sí? Sin necesidad de que las cargas se apaguen. Mejor dicho, las cargas no se van a dar cuenta en esa situación de que la red, el suministro principal falló. ¿Por qué? Porque la UPS con su banco de baterías está alimentando las cargas y estas cargas, cuando se fue la luz, cuando falló el fluido eléctrico principal, entonces estas cargas la UPS identificó la falla, tomó energía de las baterías y lo que hizo con esta energía fue que alimentó este barraje principal y con este barraje principal entonces las cargas ya no sufrieron. Listo, este sería nuestro sistema eléctrico que solucionaría ese problema. Entonces, una vez que nosotros ya le dimos la solución al cliente, el cliente nos contrató. Esto es un generador, ¿cierto? Esto es un generador, esto no es un motor, es un generador. Y una vez que el cliente nos contrató, pues nosotros ya tenemos
nuestro sistema eléctrico completo, ¿sí? Y con esto ya nosotros venimos aquí a evaluar el riesgo, ¿cierto? Entonces el riesgo inicial nos daba que era muy alto, el riesgo inicial nos daba que era muy alto, pero entonces vamos a necesitar volver a evaluar el riesgo, ¿sí? Porque el riesgo inicial nos dio que era muy alto, pero como ya implantamos, como ya implementamos la solución, pues entonces el riesgo ya nos va a cambiar. ¿Cómo nos cambia el riesgo? Muy sencillo. Nos puede generar, tenemos que volver a hacer la evaluación. Entonces, primero, en personas, primero vamos a mirar las consecuencias, ¿cierto? Entonces, en personas, pongámosle un color diferente, que este está como muy, se camufla con el otro. Este se ve como mejor, listo. Entonces, en personas, ¿puede generar una o más muertes? No, porque ya nosotros colocamos un sistema que hace que nunca vaya a tener cruce por cero, ¿cierto? ¿Puede generar incapacidad permanente? No. ¿Puede generar incapacidad temporal mayor a un día? No. ¿Puede generar una lesión menor sin incapacidad? No, porque no va a haber ningún cruce por cero, o sea, no se van a pagar los equipos. ¿Puede generar molestia funcional? ¿Afecta el rendimiento laboral? No, pero de todas maneras este es el nivel más bajo que podemos tomar, ¿cierto? No hay un nivel más bajo que este. Listo. Entonces, tenemos acá, económicas. ¿Va a generar un daño grave en infraestructura? No. ¿Va a generar una interrupción regional? No. ¿Va a generar daños mayores, salida de subestación? Tampoco. ¿Va a generar daños severos, una interrupción temporal? Tampoco. ¿Daños importantes, interrupción breve? No. ¿Daños leves, no interrupción? Digamos que sí. Digamos que... digamos que esta es la menor que podemos tomar. Entonces, cojamos esta, daños leves, ¿cierto? Ambientales. Va a generar ambientales. Entonces, va a generar contaminación irreparable, ¿no? Pues si seguimos manteniéndonos en nuestro nivel bajo, ¿sí? En el nivel más bajo que es sin efecto, ¿cierto? En la imagen de la empresa, a nivel internacional se va a saber, no, porque no van a haber muertes, ¿cierto? Entonces no tiene por qué salir. A nivel nacional tampoco, a nivel regional tampoco, a nivel local tampoco, a nivel interno tampoco, ¿sí? Pero de todas maneras este es el nivel más bajo que nosotros podemos tomar, no podemos tomar un nivel más bajo que este. Entonces vamos a seleccionar este nivel. Listo, entonces nos queda que es el nivel más bajo en la imagen de la empresa es interna, entonces seleccionamos este. Listo, ya tenemos acá nuestras consecuencias, ya tenemos nuestras consecuencias. Ahora necesitamos determinar cuál es cuál es la frecuencia con la que ocurre esto, ¿cierto? Entonces, ¿ha ocurrido en la empresa? Sí, claro, esto ha ocurrido en la empresa, ¿cierto? Entonces venimos acá, seleccionamos que ha ocurrido en la empresa, ¿sí? Y en este ha ocurrido en la empresa, entonces venimos acá, ¿sí? Y seleccionamos este y tenemos, cuando hacemos el cruce entre esta fila y esta columna, entonces tenemos que el riesgo es bajo, ¿cierto? Y como el riesgo es bajo, ¿qué nos dice el RETI? Pues el RETI nos dice que para un riesgo bajo hay que asumirlo, hacer un control administrativo pues rutinario, seguir los procedimientos establecidos, utilizar los EPPs, ¿sí? No requiere un permiso especial de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer con ese tipo de riesgo? Pues simplemente tenemos que verificar qué puede salir mal o fallar, es decir, que hay que estar pendiente, por ejemplo, del banco de baterías, porque el banco de baterías le dura, no sé, 20 minutos, pero pues que es el tiempo que tarda en entrar el generador de emergencia, pero de repente colocamos un banco de baterías, no le volvimos a hacer mantenimiento, no estuvimos pendientes, no controlamos la carga, la descarga, no configuramos muy bien nuestra UPS, las baterías se terminan deteriorando después de un tiempo, sí, generalmente entre 3 y 5 años, se deterioraron las baterías, nosotros no volvimos a estar pendiente de eso, falló la red principal que es la del operador de red, y pues las baterías no funcionaron.
¿Por qué no? Pues porque se dañaron. Entonces, por eso toca hacer un control administrativo rutinario, que puede causar que algo salga mal o falle, ¿cierto? Entonces, no sé, montamos un cuarto de batería, las baterías cuando están cargando liberan hidrógeno, el hidrógeno es altamente explosivo, no controlamos ese riesgo y resulta que un día explotó el cuarto de baterías y pues terminamos teniendo una situación también bastante compleja, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer para evitar que algo salga mal o falle? Entonces, ¿qué podemos hacer? Es establecer una rutina, un procedimiento de mantenimiento, una rutina de mantenimiento para estar monitoreando el riesgo. Entonces hacemos eso, colocamos ventilación, ¿cierto? Para evitar que se nos almacene el hidrógeno mientras están cargando las baterías y que se pueda generar una atmósfera explosiva, que con una fuente de ignición termina generando un riesgo bastante alto, ¿cierto? Diferente al que teníamos en un principio, pero bastante alto también. Entonces, ya con eso solucionamos nuestro problema de el fallecimiento de las personas por ausencia de electricidad en la subestación o en los tableros principales, ¿cierto? En un hospital, ¿cierto? En una clínica, ¿cierto? Entonces, por eso, hacemos una primera evaluación. La primera evaluación nos da que el riesgo es muy alto. Luego, solucionamos el problema con el riesgo muy alto, determinamos qué tipo de acciones tenemos que tomar, qué tipo de medidas tenemos que tomar para reducir ese nivel de riesgo. Sí, una vez que hemos hecho esto, hacemos reingeniería, colocamos nuestra transferencia automática, colocamos nuestras baterías, nuestro banco de baterías, y una vez que hemos hecho esto, pues volvemos otra vez a evaluar el riesgo. Y ya evaluando el riesgo nos da que el riesgo es bajo. Y ya con esto, pues entonces nosotros, con el riesgo que es bajo, pues nosotros ya podemos estar tranquilos. Ya por la noche podemos irnos a descansar tranquilos y dormir tranquilos pues con la almohada, ¿cierto? No tener ningún inconveniente porque pues ya con la situación anterior pues no podíamos descansar debido a que en cualquier momento se nos iba un paciente, ¿cierto? Esa es la manera en la que se utiliza la matriz. Por favor, ¿está claro sí o no el análisis de riesgos? Pues, si para mí está todo correcto, ingeniero. Gracias, don Romualdo, muy amable. Veo que por aquí habían como unos comentarios. Está muy claro. Listo. Totalmente de acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Dentro del hospital hay sistemas normales, regulada, crítica y vitales. ¿Todas entran con UPS? No, no todas. Los sistemas normales, de acuerdo a lo que establece la norma de acuerdo a lo que establece la norma NTC 2050, en el hospital no todas tienen que tener, no tienen que tener red regulada, solamente uno, ¿cierto? Las críticas y las vitales principalmente, y esos tomas se diferencian entre sí, es decir, los ramales que van a la red crítica y a la red vital se identifican de una manera diferente a los otros para que los médicos puedan saber de cuál pueden conectar sus equipos. Sí, eso es así. No te amplío más esta porque también tenemos una capacitación en instalaciones hospitalarias que las llegamos a dar presencialmente en varias ocasiones acá en estos mismos tipos de espacio, y también es interesante, pero es también un tema bastante interesante, y gracias por comentar lo de la red, lo de los ramales críticos y vitales, ¿sí? Clarísimo, ingeniero, perfecto, me alegra que así sea. Listo, se entiende, veo que hasta acá vamos bien, veo que vamos bien en el tema. Vamos a mirar lo que son los factores de riesgo más comunes. Bueno, el RETIE nos habla en ese mismo capítulo, nos pregunta acerca, nos dice cuáles son los criterios para establecer un alto riesgo, ¿sí? Los criterios para establecer un alto riesgo fue lo que ya vimos, ¿cierto? Sin embargo, miremos acá, que existan condiciones peligrosas plenamente identificables, especialmente carencia de medidas preventivas específicas contra los factores de riesgo eléctrico, equipos, productos o conexiones defectuosas, insuficiente capacidad para la carga de la instalación eléctrica,
violación de distancias de seguridad, materiales, combustibles o explosivos en lugares donde se pueda presentar arco eléctrico, presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación, ¿sí? Que el peligro, vámonos acá, que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan condiciones racionales de que la exposición al factor de riesgo conlleve a que se produzca un accidente. Esto significa que la muerte o una lesión física grave, un incendio o una explosión puede ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema para tomar las medidas preventivas. Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión física grave, incendio o explosión que conlleva que una parte del cuerpo o todo pueda ser lesionada de tal manera que se utilice o quede limitada su uso en forma permanente o que se destruyan bienes importantes de la instalación o de su entorno, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo eléctrico más comunes? Pues están los arcos eléctricos, ¿sí? Posibles causas de los arcos eléctricos, pues malos contactos, cortocircuitos, apertura de interruptores con carga, apertura o cierre de seccionadores con carga, apertura de transformadores de corriente en secundarios con carga, manipulación indebida de equipos de medida, materiales o herramientas olvidados en gabinetes, acumulación de óxido o partículas conductoras, descuidos en los trabajos de mantenimiento. Sí, medidas de protección, utilizar materiales envolventes resistentes a los arcos, mantener una distancia de seguridad, usar prendas acordes con el riesgo y gafas de protección contra rayos ultravioleta, apertura de seccionadores con carga o cuando tenemos, por ejemplo, transformadores de corriente que están operantes, que están operando en ese momento y vamos y los abrimos, esto también genera un arco eléctrico. Violación de distancias de seguridad, que hay una distancia de seguridad que tenemos que conservar y nosotros nos acercamos demasiado. El arco eléctrico es, es uno de los factores de riesgos eléctrico, yo diría más graves, más graves, sí, y sus medidas de protección realmente son la más importante, es mantener las distancias de seguridad, sí, respecto a las fuentes energizadas, ¿cierto? Me tocó conocer el caso, en alguna ocasión yo fui a hacer un proyecto, estábamos trabajando en un proyecto en Cali y me tocó conocer la situación de, no, pues claramente no voy a decir el nombre de la empresa, pero cuando llegamos a hacer una revisión allá un lunes, el sábado anterior se había matado un técnico electricista. Entrando en la subestación, había, no sé, como que había abierto un CT, un transformador de corriente en media tensión, ¿sí? Lo había abierto, estaba con carga y le explotó pues en la cara, en la cabeza. La persona terminó falleciendo y bueno, pues fue una situación muy lamentable. Entonces, pues por este tipo de cosas también suceden eso, apertura de interruptores con carga. Yo creo que todos hemos visto cuando se bajan las cañuelas pues de un circuito de media tensión y esto genera un arco eléctrico, ¿cierto? Entonces, esta apertura de interruptores con carga tiende a generar pues arco eléctrico. Todas las situaciones que vimos acá. Ausencia de electricidad, sí, otro factor de riesgo eléctrico muy común. Entonces, ¿cuáles son las causas? El apagón o corte del servicio, no disponer de un sistema ininterrumpido de potencia. Entonces, acuérdense lo que hicimos acá, colocamos una UPS con sus baterías, no tener plantas de emergencia, no tener transferencia, por ejemplo, lugares donde se exijan plantas de emergencia como hospitales y aeropuertos. Entonces, pilas porque la UPS, o sea, la UPS sola no soluciona el problema. ¿Por qué? Pues porque la UPS puede tener una autonomía, no sé, de 1 hora, de media hora, de 2 horas, pero si la reparación en media tensión
tarda tanto, pues el tiempo de la reparación es tal que supera la capacidad de la UPS, el tiempo de autonomía de la UPS, pues la persona finalmente va a terminar falleciendo, ¿cierto? O el aeropuerto finalmente va a poner en riesgo un aterrizaje. Entonces, por eso este complemento de generador y UPS es muy interesante, porque la UPS le da tiempo al generador de que entre, ¿cierto? Por ejemplo, no tener el tanque de gasolina del generador, no tenerlo pues cargado, no tenerlo con combustible, pues esto genera también un problema, ¿cierto? Entonces, lo dice el RETIE: medidas de protección, disponer de sistemas ininterrumpidos de potencia y de plantas de potencia y de plantas de emergencia con transferencia automática. Hay que tener la transferencia automática, ¿cierto? Transferencia manual no es recomendable, ¿cierto? ¿Qué otros factores de riesgo comunes tenemos? Pues tenemos también lo que es el contacto directo, posibles causas: negligencia de técnicos o impericia de no técnicos. Como les comentaba al inicio de esta capacitación, el día viernes, yo hice la práctica de mi profesión, la hice en un operador de red acá a nivel nacional. Tampoco pues voy a decir su nombre, pero la mayoría de personas, lo que yo pude observar fue algo pues muy lamentable, y era que la mayoría de personas que terminaban falleciendo, en esa época casualmente hubo muchos accidentes, fallecieron varias personas. O sea, de hecho, en ninguna empresa que yo haya trabajado he visto pues que hayan fallecido tantas personas, y en esta empresa fallecieron muchas personas, pues yo diría alrededor de unos 15 más o menos. Y cuando uno iba a ver a quién era, no, era una persona que llevaba 15 años, por ejemplo, en la empresa, o llevaba 12 años, o llevaba 13 años, o 20, y cuando uno iba a mirar qué pasó, no, resulta que se fue a reparar una red de distribución, una red de media tensión, y no colocó la puesta a tierra temporal, ¿cierto? Entonces, bueno, la persona terminó falleciendo, se subió sin el equipo de protección en alturas, o sea, sucedían unas cosas que uno realmente no entendía. Mejor dicho, para ponerlo en contexto, una vez ocurrió que se cayó una red de media tensión, por ahí pasa una red de transmisión, por ahí por donde estaban las oficinas pasaba una red de transmisión que venía de la planta de generación. En una ocasión se cayó una línea de transmisión, ¿sí? Y un ingeniero venía pasando, vio la línea en el suelo y la fue a recoger con la mano. O sea, no sé por qué el hombre le dio por cogerla. Pues uno siempre piensa que cuando cuando una línea se rompe, pues ya no tiene pues energía, ¿cierto? Ya está desenergizada. Claro, se desenergiza la parte que quedó aislada de la fuente, pero la parte que está conectada a la fuente todavía, si no se dispara la protección, todavía sigue energizada, ¿cierto? Entonces, esta persona fue a cogió la línea, no sé por qué, cogió la línea y falleció, ¿sí? Otro accidente que ocurrió en esa misma torre de transmisión, pues se cayó, estaban reemplazando una línea y la estaban tendiendo pues con un conductor, pues con con ASCR, ¿sí? Desnudo, alma de acero, de aluminio por fuera, y la estaban tendiendo y estaban jalando la línea para poderla templar, y los operarios que estaban ahí pues como haciendo esa tarea no eran capaces pues como de templar completamente la línea, y estaban un poco como apurados, y pues había un chofer de un carro que había ido a dejar un material, los vio pues bastante apurados y estresados con eso, y pues decidió ayudarles y cogió la línea también, empezó a jalar. En esas cayó un rayo en la línea, ¿sí? En el conductor cayó un rayo, el rayo impactó a todas las personas, todos cayeron pues al suelo, pero la única persona que falleció fue el conductor, que no tenía los EPPs adecuados para eso, ¿cierto? Entonces, negligencia de técnicos cuando nosotros debido precisamente como a la experiencia y a la experticia que tenemos en la electricidad, pues decidimos que la electricidad es nuestra amiga,
y empezamos pues a no tomar las medidas de protección necesarias que nos indican todas las normativas especializadas en seguridad y bueno, pues nos empezamos a confiar. Eso es algo muy común, eso es algo que pasa muy común. O impericia de no técnicos, hombre. A mí me pasó una situación muy particular y fue que cuando yo decidí estudiar electricidad, yo estudiaba electrónica y por una situación, o sea, aprobar una reforma en la universidad que yo estudiaba y uno podía hacer doble titulación. Entonces, pues yo decidí hacer doble titulación con electricidad, con ingeniería eléctrica. Y cuando yo fui a hacer esta doble titulación, le comenté a un hermano mío y él me dijo, pero y es que para uno pegar bombillos hay que estudiar. Entonces creo que hay pues creo que como a todos nos enseñan o a muchos nos enseñan en la escuela o en el colegio que si usted conecta el cablecito rojo y el cablecito negro lo conectas pues de un bombillo, entonces pues el bombillo prende, entonces todos nos volvimos electricistas. Y no, no es así, o sea, la electricidad, como ya lo he venido diciendo, es una profesión que tiene una técnica y que tiene una manera de poder realizarse, ¿cierto? Violación de las distancias mínimas de seguridad es otra de las razones de contacto directo. Medidas de protección, establecer distancias de seguridad, interposición de obstáculos, aislamiento o recubrimiento de partes activas, utilización de interruptores diferenciales, elementos de protección personal, puesta a tierra, probar ausencia de tensión, doble aislamiento, ¿cierto? Factores de riesgo eléctrico más comunes contra el contacto indirecto, ¿cierto? Posibles causas, fallas de aislamiento, mal mantenimiento, falta de conductor de puesta a tierra, ¿sí? Como en el caso que aparece acá, pues en la figura, la persona debe estar a pie limpio, ¿sí? La persona acá debe estar, no debe estar en zapatos, debe tener el pie desnudo en el suelo, ¿sí? Toca la carcasa de la lavadora y y tiene un choque eléctrico, ¿cierto? Le pasa corriente. Eso pasa cuando no hay tierra, o sea, cuando nosotros conectamos, la lavadora tiene sus tres paticas, conectamos las tres paticas al toma, pero resulta que el toma no tiene conectado el conductor de tierra. Como no tiene conectado el conductor de tierra, ¿sí? Entonces, como no tiene conectado el conductor de tierra, entonces se genera una tensión debido, pues, como esto tiene un motor adentro, ¿sí? Por ley de Faraday se genera un campo magnético en el motor. El campo magnético toca la carcasa de la lavadora y esto genera una tensión y genera una corriente en la carcasa metálica y cuando la persona llega y toca la carcasa, le pasa su choque eléctrico, ¿cierto? Eso es por falta de conductor de puesta a tierra. La tierra es absolutamente clave, es súper importante. Es más, yo me preocupo más cuando no veo conductor de tierra que cuando no veo conductor de fase, ¿sí? Porque el conductor de tierra es para proteger a las personas. Medidas de protección, separación de circuitos, uso de muy baja tensión, ¿sí? Lo que decíamos ayer para piscinas, por ejemplo, 12 voltios AC, ¿sí? Distancias de seguridad, conexiones equipotenciales, sistemas de puesta a tierra, interruptores diferenciales, mantenimientos preventivos y correctivos, ¿cierto? Otros factores de riesgo eléctrico más comunes, el cortocircuito, posibles causas, fallas de aislamiento, falló el aislamiento de un equipo que nosotros teníamos, puede ser un circuito de tomacorrientes, etcétera. Impericia de los técnicos, accidentes externos, vientos fuertes, humedades, equipos defectuosos. Medidas de protección, interruptores automáticos con dispositivos de disparo de máxima corriente o cortacircuitos fusibles, ¿sí? Esas son las medidas de protección. Electricidad estática. Entonces, la electricidad estática es un factor de riesgo eléctrico que puede llegar a ser bastante considerable en determinados sectores o bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Me explico. En alguna ocasión, en una de mis experiencias laborales se nos presentaba un problema, ¿cierto? Nosotros teníamos unos transportadores, ¿sí? De tipo mecánico. Listo.
nosotros teníamos en nuestra planta, la planta en la que yo trabajaba, teníamos algo que se llaman unos transportadores mecánicos. Entonces, los transportadores mecánicos simplemente son una cadena, esto que dibujé ahí, pues viéndolo como de lado, es una cadena, ¿cierto? Y esa cadena tiene unas paleticas puestas, ¿sí? Y esas paleticas simplemente lo que hacen es que cuando la cadena se mueve por medio de un motor, se mueven se mueve el producto, se mueven estas paleticas y se mueve el producto, ¿cierto? Entonces es una cadena, trae estas paleticas y eso es lo que se conoce como un transportador mecánico, ¿cierto? Entonces así, esto se va moviendo, se va alando y acá viene el producto, ¿cierto? Aquí viene el producto, ¿sí? Y las paleticas pues van arrastrando el producto. Entonces, pasó pues como un cambio de tecnología, digamos que este es el producto, ¿cierto? Y las paleticas pues lo van arrastrando el producto a medida que se va moviendo y con eso pues se lleva el producto de un área a la otra, ¿cierto? Y resulta que pues en un momento nos dijeron, no, listo, necesitamos aumentar la velocidad de nuestro proceso y para aumentar la velocidad de nuestro proceso pues nosotros decidimos colocar algo que se llaman unos transportadores neumáticos, ¿cierto? Este era el transportador que había inicialmente y ya después estoy arrastrando el producto así como ya lo indiqué y nos dijeron, listo, vamos a colocar un transportador neumático. Un transportador neumático también funciona como un transportador mecánico, es decir, tiene un motor, simplemente que ese motor lo que hace es generar una presión de vacío y esa presión de vacío lo que nos permite es transportar el material como si fuera por medio de una succión, ¿cierto? Entonces aquí está, por aquí entraría el material, digamos que el material es este de acá, ¿sí? Por este lado de acá, ¿sí? Se genera una presión de vacío acá y el material es absorbido hacia este otro lado de acá, ¿cierto? Finalmente el material es llevado de un punto A un punto B por medio de una presión de vacío, ¿cierto? Termina siendo succionado hacia acá. Listo. Entonces, aquí pasa algo particular y era que estas partículas que nosotros teníamos, de estas galletitas, por decirlo así, generaban cuando iban siendo transportadas por acá, pues ellas tenían polvo. Y ese polvo, cuando tocaba con esto, al friccionar ese polvo, digamos que esto es una partícula de polvo, ¿sí? Chiquitica, ¿sí? Y esta partícula de polvo, cuando venía y friccionaba con esto, ¿cierto? Hacía esta fricción acá, pues entonces nos generaba, venía y tocaba esto y hacía este movimiento, ¿sí? Rebotaba esta partícula de polvo, pues generaba energía estática. Al hacer esto, se generaba aquí en este punto una energía estática, ¿sí? Entonces esto nos generaba un potencial. Y todo este tubo se nos iba cargando de energía estática, ¿cierto? Ojo, acá no estamos hablando, la energía estática que a mí me parece riesgosa o que viene a ser riesgosa para todos los efectos pues de riesgo eléctrico, no es precisamente la energía estática que se genera pues cuando yo le voy a dar la mano a una persona o algo, no. Este ejemplo que vamos a ver nos muestra un riesgo bastante fuerte que nosotros llegamos a tener, que yo llegué a tener pues en algún momento en una de mis experiencias laborales, ¿sí? Y esto pasaba. Entonces, era lo siguiente. Esto todo se llena de energía estática, ¿cierto? Y todo esto se llena de energía estática. Cuando la persona, todo el tubo queda cargado. Entonces, cuando la persona iba a pasar cerca del tubo, cerca del transportador neumático, entonces sufría un choque eléctrico, ¿cierto? Entonces, la persona venía acá, pasaba por esto, acá había energía estática y le terminaba saltando la energía estática y la persona sufría un choque eléctrico que era un choque eléctrico fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los operarios le cogieron miedo a ese transporte neumático naturalmente, ¿sí? Y pues ya la producción estaba bajando porque ellos pues estaban, o sea, esto los estaba afectando muchísimo y bueno, era una situación un poco compleja, fue una situación un poco compleja en su momento, ¿cierto? Entonces,
lo primero que se hizo, ¿cierto? Lo primero que se hizo, sí, cuando llamaron, antes de que me comentaran a mí, pues tomaron ciertas medidas y las medidas fue la siguiente. Entonces, cogieron una persona que tenía como ciertos conocimientos en la parte eléctrica, propuso lo siguiente, vea, vamos a hacer una cosa, vamos a coger ese transporte y vamos a quitarle esa energía estática y se la vamos a quitar colocándolo a tierra, ¿cierto? Entonces, lo primero que esta persona hizo fue que llegó acá, trajo un conector, un conductor, perdón, de cobre desnudo, lo conectó a la barra de tierra y empezó a hacer la siguiente operación, ¿cierto? Enrolló todo el ducto metálico de acero, eso es un ducto de acero, lo enrolló todo en cable de cobre, ¿cierto? Desnudo. Entonces hace esto, ¿cierto? Pues si usted lo enrolla, pues se va a ver como así. Y uno miraba ese ducto y era así. Todo enrollado en cable, en conductor de cobre desnudo, ¿sí? Creo que era calibre número 2.0. Entonces esto venía así. Y las personas seguían sufriendo el choque eléctrico, ¿cierto? Seguían con el choque eléctrico. Entonces una persona se arrimaba por acá y sufría el choque eléctrico. ¿Por qué esto no funcionaba? O sea, es una solución lógica, ¿sí? Pero no funcionaba. Entonces, ¿pero por qué no funciona esto? Pues por una sencilla razón. Para usted colocar este conductor de cobre, tiene que desenergizar, tiene que apagar el transportador neumático, ¿cierto? Entonces usted apaga el transportador neumático. Como usted tiene que apagar el transportador neumático, entonces esto acá, vamos a hacer una suposición pues de que esto acá tiene 2000 voltios, ¿sí? Vamos a suponer que esto tiene 2000 voltios acá. Entonces acá, 2000 voltios. Listo. Entonces acá tiene 2000 voltios. Usted desenergiza esto. En el momento que usted desenergiza esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues esa energía estática desaparece. Desaparece la energía estática, ¿cierto? Desaparecen los 2000 voltios. Usted viene y conecta otra vez, enrolla el cable, conecta otra vez, vuelven a aparecer los 2000 voltios, vuelve a aparecer la energía estática, ¿sí? Y ¿qué pasa? Pues el ducto de acero tiene 2000 voltios, pero el cable también tiene 2000 voltios. ¿Por qué también tiene 2000 voltios? Pues porque como está pegado el cable de acero, como está pegado el ducto de acero, perdón, pues entonces tienen 2000 voltios los dos. Tienen el mismo voltaje, tienen la misma tensión. Y como tienen la misma tensión, pues la corriente no circula de aquí a acá, porque la corriente circula cuando hay una diferencia de potencial. Entonces no funcionaba. Pues se me olvidó decir antes que a las personas les habían colocado unas manillas estáticas, de esas antiestáticas, ¿sí? Obviamente eso no funcionaba, ¿sí? Porque uno los veía pues por ahí tomando café y con el cablecito colgándoles pues a un lado, eso lo que estaba haciendo, eso no le alinea ni los chakras pues. Entonces, la persona colocó este cable, no funcionaba, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no funciona? Pues porque el arco funciona de la siguiente manera. Usted está aquí, ¿cierto? El arco funciona, el arco eléctrico en ese tipo de situación funciona de la siguiente manera. Usted va pasando por acá, ¿cierto? Usted va pasando por acá, por este lado, cerca de este tubo. Entonces, como usted está ahí, ¿sí? Usted está puesto al suelo, su nivel de potencial son 0 voltios, ¿cierto? Porque usted está tocando el suelo. Entonces, usted tiene 0 voltios, ¿sí? Y resulta que acá hay 2000 voltios. Entonces, llega un punto en el que la diferencia de potencial es tan fuerte y el ducto que se termina rompiendo el aislante natural del suelo, del aire, y termina saltando el arco eléctrico desde el ducto hacia donde está usted y se descarga esta energía estática en usted, ¿sí? Entonces, para resumir el cuento, o para darles la solución, esto no soluciona el problema, sino que lo que soluciona el problema es algo que se llaman unos eliminadores radioactivos, unos eliminadores, acá los dice el RETI, ¿cierto? Eliminadores eléctricos y radioactivos. Entonces, ¿cómo funciona un eliminador radioactivo? Ah, bueno, pues muy sencillo. Usted acá tiene el eliminador radioactivo, va puesto a tierra, pero no va conectado al tubo, no va conectado al ducto, perdón, al ducto de acero en el que se está generando la estática. ¿Cómo viene? Ah, pues viene así, y él está muy cerca del ducto,
Él está muy cerca del ducto y está conectado a tierra. Entonces, como está conectado a tierra, tiene 0 voltios, ¿cierto? Y como tiene 0 voltios, entonces, y cuando este se carga, entonces lo que hace, él está cerca del tubo, pero no está pegado del tubo, está cerquita, por ahí a unos 5 centímetros, unos 3 centímetros está ahí, y lo que hace es que viene acá y descarga la energía estática en esta parte, ¿cierto? Él está cerquita del ducto, pero como tal, él no está pegado al ducto. Entonces, llega, se descarga acá, y de acá pasa al eliminador radioactivo y este lo manda a tierra, ¿sí? Y así es como se descarga esa. Esa es la solución para ese tipo de situaciones. Por favor, ¿claro, sí o no? Perfecto, listo. Veo que quedó claro. Entonces, esa es la solución para ese tipo de situaciones, ¿cierto? Medidas de protección, sistemas de puesta a tierra, conexiones equipotenciales, aumento de la humedad relativa, ionización del ambiente, eliminadores eléctricos y radioactivos, pisos conductivos, ¿sí? Eso es. Listo. Equipo defectuoso, posibles causas, mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de uso, transporte inadecuado. ¿Sí? Medidas de protección, un mantenimiento predictivo y preventivo, una construcción de instalaciones siguiendo las normas técnicas, caracterización del entorno electromagnético. ¿Sí? Factores de riesgo eléctrico más comunes, rayos, posibles causas, fallos en el diseño, construcción, operación, mantenimiento de sistemas de protección. Medidas de protección para rayos, bajantes, puestas a tierra, equipotencialización, apantallamientos, topología de cableados. Además, suspender actividades de alto riesgo cuando se tenga personal al aire libre, ¿cierto? En este caso nos estamos moviendo ya dentro del alcance y el dominio de la norma NTC 4552, raya 1, 2 y 3, diseño de sistemas de apantallamiento, ¿cierto? Sobrecargas. Entonces, posibles causas, superar los límites nominales de los equipos o de los conductores. Instalaciones que no cumplan las normas técnicas, conexiones flojas, armónicos, no controlar el factor de potencia. Medidas de protección, uso de los interruptores automáticos con relé de sobrecarga, interruptores automáticos asociados con cortacircuitos, fusibles, bien dimensionados, dimensionamiento técnico de conductores y equipos, compensación de energía reactiva con bancos de condensadores. Entonces, el factor más común de las sobrecargas, hombre, un tomacorriente. Tenemos un tomacorriente y necesitamos más salidas y lo que hacemos es vaya y compre una multitoma. Y usted ahí compra una multitoma. En la multitoma coloca 5 equipos eléctricos, ¿sí? Si es una multitoma que tiene 5 puestos, pues utiliza los 5 y no falta por ahí el descarado que coge el último puesto, lo deja libre para colocar otra multitoma. Y no, esa salida de ese tomacorriente era simplemente para que usted colocara una salida de una potencia determinada. Pero la salida del tomacorriente, por decir cualquier cosa, es de 150 vatios y usted trae una multitoma y cuando conecta todos los equipos de la multitoma, el tomacorriente ya está consumiendo 700 vatios y el cable fue dimensionado para solamente 180 vatios, ¿sí? Entonces, para 150 vatios, perdón. Entonces, ahí se está tirando el cableado eléctrico, ¿sí? Por una sobrecarga. Ahora, algo muy común, un error muy común que suele suceder, y lo digo porque lo he visto, es todos los circuitos eléctricos se dan una protección, y es una protección contra sobrecorriente y contra sobrecargas. Entonces, cuando se sobrecarga el circuito, entonces empiezan a disparar las protecciones. ¿Y qué hace? Entonces, no, pues va, llame el que sabe de esto, llame pues el propio. Entonces van y llaman al propio, al gurú de la electricidad, el que sabe de esto. Entonces el hombre llega y dice, ah, no, vea, lo que pasa es que eso se le está disparando porque usted tiene un breaker de 15 amperios. Entonces, ese breaker se le va a disparar porque pues es que es muy bajito, entonces póngale un breaker de 30 amperios o póngale uno de 50, ¿sí? Y ya no se le dispara. Y eso sí me sirve, claro, pues no es que si le protege uno de 15 amperios, que es de 15, uno de 50 amperios le protege más, no es que tiene para más corriente, no, error. Es un error y es un error gravísimo, porque el breaker
o la protección termomagnética es para proteger el cable. Y si el cable aguanta 20 amperios, el breaker o la protección termomagnética tiene que ser inferior a 20 amperios. Si el cable aguanta 30 amperios, la protección termomagnética tiene que ser inferior a 30 amperios. Si es superior, no protege el cable, ¿sí? Y eso lo digo pues porque lo he visto. Factores de riesgo eléctrico más comunes: tensiones de contacto, rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de distancias de seguridad, medidas de protección, puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso, equipotencializar. Ya vimos lo que era una tensión de paso, perdón, una tensión de contacto. Claro que la de paso también la vimos. Posibles causas de la tensión de paso: rayos, fallas a tierra, fallas de aislamiento, violación de áreas restringidas, retardo en el despeje de la falla, medidas de protección puestas a tierra de baja resistencia, restricción de accesos, alta resistividad del piso y equipotencializar, ¿cierto? Y con esto llegamos al final del bloque del día de hoy.